Aquí ya tengo mi ensamble y para empezar a agregar los muebles voy a agregar piezas. En este caso fue un ensamble porque va a ser un sillón y contiene varias piezas. Aquí estoy haciendo la relación de ubicación de los planos. Ahí me di cuenta que me faltó poner algunas líneas de referencia para la vista lateral. Entonces edité el croquis, ahí agregué las líneas de referencia y ya esa línea la alineé con la vista lateral. Y en esa vista lateral voy a agregar un croquis donde voy a empezar a marcar las alturas que voy a utilizar de referencia para el sillón. Ya una vez que queda definido voy a empezar a agregar las piezas. Aquí mi primera pieza va a ser la estructura y ahí voy a agregar un croquis 3D porque voy a hacer la estructura con perfiles. Entonces ahí voy a empezar a trazar como que todo el contorno. Voy a utilizar la forma de la L, las patitas y otras piezas de soporte. Ya una vez que tengo fijo el croquis, voy a utilizar la herramienta de piezas soldadas y al principio había puesto un perfil cuadrado, pero lo cambié por uno rectangular y también la línea que tenía en diagonal la cambié por otros otros elementos que igual dieran soporte, ya que este PTR no se cortaba, no hacía unos cortes limpios. Ok, aquí para cambiar a perfil rectangular solamente le di clic en editar operación y cambié el formato. Y ya a partir de esto ubiqué los perfiles para que todo quede adentro del croquis que ya había trazado. Y empecé a hacer lo de las patas y utilicé la herramienta de recortar, extender para que quedaran al ras y como se puede ver, pues va a quedar como toda una pieza soldada. La forma de la L ya tiene los cortes en ángulo, entonces ya solamente faltaban esas. Y ahorita voy a poner los travesaños que voy a poner para que den mayor soporte. Y solamente voy a regresarme a editar el croquis, poner las líneas de referencia y pues hacer todo el proceso de poner la pieza soldada y utilizar la herramienta de cortar y extruir para que quede el corte en donde irá la soldadura. Voy a utilizar algunas relaciones y cotas para que ya quede definido dentro del croquis. Y aquí donde ya tengo el croquis 3D fijo, ya voy a empezar a colocar los perfiles. Aquí ya que tengo todos los perfiles, pues voy a utilizar esa herramienta del corte para que queden justamente al ras y se haga la soldadura. Aquí vi que estaban un poco despegados, así que me regresé a los perfiles y en ubicar perfil los pegué hacia donde queda ese ángulo de 90 grados para que queden justamente pegados ahí. Y ya una vez que tenía las piezas, les corté el excedente. Ahora voy a hacer la parte de la chapa. Para eso agregué otra pieza de este ensamble. Y en esta cara del PTR voy a hacer un croquis. Encima de ese croquis voy a hacer toda la forma de la L. Voy a
extruirlo como si fuera un sólido. Después lo convertí a chapa metálica. Ok, para este punto me había dado cuenta de que quedaba muy ajustado con el PTR. Hubiera sido más fácil hacerlo por brida de arista, pero decidí mejor esa L, dejarla 1.2 milímetros hacia afuera, que es el grosor del material, para que después diera la curva de la chapa metálica hacia abajo y no interviniera con la estructura de perfiles que ya tenía. Así es más o menos como se ve. La voy a estar editando hasta que llegue a la forma que quería. Aquí es donde estoy haciendo hice una equidistancia, borré algunos elementos para que quedara ese 1.2 milímetros más afuera. Y cuando ya tenía esa forma que se pasaba un poquito, fue cuando volví a hacer la extrusión del sólido y después lo convertí a chapa y ahí ya quedó pues a la medida que tenía que ser, no pasaba del perfil. Y después de eso decidí ponerle en la parte del respaldo más chapa para que diera más recubrimiento, y eso ya lo hice con brida de arista. Aquí ya solamente invertí el grosor para que quedara por fuera, y pues lo siguiente es hacer la brida de arista del respaldo, que ya tenía la altura, eran 370 milímetros. Lo revisé en el croquis, entonces ahí le puse la dimensión. Y aquí iba a ubicar el perfil, pero simplemente cambié el modo en el que se doblaba la arista e hice que quedara por dentro y ya no interfería. Y en este momento cambié las bridas que estaban abajo, bueno, los dobleces de la chapa, porque iban a chocar cuando la pieza estuviera desdoblada. Entonces lo cambié a los laterales y ahorita voy a enseñar cómo se vería desdoblada, desplegada. La última pieza que voy a hacer es el sólido. Agrego una pieza y voy a hacer un croquis encima de la chapa. Y ahí voy a marcar la L del colchón. Bueno, del cojín. Y lo voy a hacer con línea. Voy a delimitar como con los vértices que tengo. Y después de eso lo voy a extruir hasta la altura que ya había marcado. Entonces le puse como límite hasta el vértice y seleccioné el vértice que había marcado aquí en mi plano. Y finalmente hice un redondeo en los bordes del cojín. Pues aquí tomé en cuenta que va a ser un estudio, esto es como una sala de espera.
y pues no se pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces simplemente se necesitaría algo acolchonado y algo cómodo para sentarse con la altura necesaria y que pueda tener a varias personas esperando. Pues aquí agregué materiales y voy a abrir cada pieza para, bueno, cada subensamble, no sé, cada pieza del subensamble para que se aprecie mejor. Esta es una vista general. Después sigo en orden la estructura de abajo, el PTR ya con los ángulos necesarios. Esta es la parte de la chapa metálica que va a sostener el cojín y así se ve desplegada. Y este es el sólido, el cojín. Y así queda ya la pieza toda armada. Voy a actualizar, guardar el documento, guardar todas las piezas y así queda dentro del contexto.